La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Allá por el año 1993 se empezó a hablar en México del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Ese tratado se firmó y entró en funcionamiento en el 1 de enero de 1994. Los primeros resultados que arrojó ese tratado en México fue la disminución gradual pero sostenida de los salarios de la clase obrera mexicana. En 20 años, los salarios de los trabajadores perdimos cerca del 65% de nuestro poder adquisitivo. Ello porque el tratado estaba fundado en una falacia de que iban a venir muchísimas inversiones extranjeras atraídas por los salarios bajos de hambre, diría yo, que aquí México ofrecería. Al cabo del tiempo, ni llegaron las cantidades de inversión extranjera que Salinas de Gortari ofreció, pero lo que fue muy real fue la disminución de los salarios. Otro efecto inmediato, directo, fue el debilitamiento de los sindicatos. En México, desde tiempos inmemoriales, el sindicalismo ha sido muy débil porque estaba controlado por el gobierno de la República, que siempre propició las ganancias muy rápidas de sus empresarios. Pero ahora se agregó una consigna del neoliberalismo mundial de que había que destruir el poder negociador de los sindicatos para poder disminuir mejor, más fácil, su salario. Y esa política se aplicó en el mundo entero. De manera tal que en estos tiempos, cuando el neoliberalismo ya ha mostrado sus resultados desastrosos, estamos viendo algún cambio. Y eso se nota empezando por Estados Unidos, porque allí el Partido Demócrata perdió muchísima base obrera porque los gobernantes del mismo Partido Demócrata y los republicanos también permitieron la globalización con las mismas reglas que aplicaron en México en el libre comercio. De manera que bajaron los salarios y también hubo empresas norteamericanas que se fueron a China porque allá pagaban muy mal a los trabajadores. De manera que los empresarios aparentemente iban al paraíso a producir para exportar al mercado norteamericano, pero pagando salarios de hambre en China. Bien, el hecho es que los demócratas perdieron la elección de Trump porque este candidato de derecha obtuvo los votos de los demócratas desencantados de su partido, enojados con él porque los había abandonado. De manera que ahora nos estamos encontrando con la sorpresa de que los demócratas norteamericanos empiezan a dar visos de que desean reactivar la fortaleza del sindicalismo y que están promoviendo la afiliación de los trabajadores y también están propiciando la democracia sindical. Y ello en México repercutió porque en 2018
antes de que llegara el licenciado López Obrador a la presidencia de la República, se empezó a renegociar el Tratado de Libre Comercio que venía desde el 94 del siglo pasado. Y resulta que en el 18 apareció un capítulo laboral en el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC, en donde se señala que en esta zona norte los salarios tienen que empezar a converger, que ya no se vale que en un país paguen una miseria para robarle los empleos a otro país. De manera tal que esa parte del TEMEC está teniendo resultados interesantes. Aquí, hace una semana, se dio a conocer que un conflicto laboral que había en la fábrica de llantas Goodyear en San Luis Potosí se acaba de resolver en favor de los trabajadores porque ellos recurrieron a un consejo del tratado entre los tres países y en ese consejo les dieron la razón. ¡Qué paradoja! Ahora resulta que la presión de los legisladores norteamericanos demócratas vino a beneficiar a los trabajadores de la Goodyear en San Luis Potosí en buena hora. Bien, el hecho es que ese mismo tratado ya repercutió en México en una nueva ley del trabajo que garantiza la democracia sindical, el fortalecimiento de los contratos colectivos de trabajo y, sobre todo, que estos no sean violentados impunemente por los patrones. Esa es otra muy buena noticia. También tenemos un ejemplo hoy de algo nuevo y bueno. Un sindicato de casi 2 millones de trabajadores siderúrgicos de Estados Unidos y Canadá acaban de publicar su solidaridad con los trabajadores del sindicato de la minera de Peñasquito, que tienen ya un poco más de un mes en huelga, pidiendo solución a varias violaciones de su contrato colectivo y especialmente una proporción mayor de su reparto de utilidades. Antes los sindicatos en huelga se quedaban décadas, muchos años, para decirlo menos, y nadie les hacía caso. El hecho es que ya esta huelga aquí en Mazapil recibe solidaridad de un sindicato transnacional y esa será una práctica común en los próximos años. Ojalá que en México todos los sindicatos, empezando por los de las instituciones educativas, universidades, tecnológicos, educación básica, ojalá que todos ellos se pongan las pilas y empiecen a luchar en esta nueva era. Yo entiendo que en los 25 años de dominio neoliberal, pues era inútil la lucha sindical, pero hoy viene una nueva era. Los trabajadores ya tienen de nueva cuenta un instrumento para luchar por sus derechos. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.